Listo. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Encuentro con el Autor, actividad en donde la Universidad Industrial de Santander Sede Socorro, a través de la Biblioteca Bicentenario Antonia Santos, promueve diferentes estrategias de lectoescritura orientadas a fomentar y motivar en nuestros usuarios el interés por la lectura e impulsar la literatura colombiana. Encuentro con el Autor es un espacio que permite interactuar con algunos escritores regionales y nacionales, conocer sus experiencias y aprender de ellos acerca del arte de escribir y el trabajo literario. Razones como estas nos permiten encontrarnos con invitados como el escritor Byron Araujo Campo, a quien saludamos de manera especial. Hola, Igualmente, expresamos nuestro saludo al ingeniero Norberto Toledo Pedraza, coordinador de la Biblioteca de la sede Huisocorro, a la profesora Alexandra Vesga, profesional de biblioteca de la sede Huisocorro, a los estudiantes, profesores y administrativos de la sede y demás instituciones que nos acompañan, y ciudadanía en general. Vamos a escuchar la intervención y saludo de bienvenida a este evento a cargo del ingeniero Norberto Toledo Pedraza, coordinador de biblioteca. Ingeniero, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a Byron, que nos acompaña el día de hoy como escritor invitado a este evento de Encuentro con el Autor. A todas las personas que también se unen a esta hora a través de la plataforma de Zoom y a todas las personas que nos estarán viendo también en vivo este evento. Igualmente a todos los compañeros de la parte administrativa, a todos los estudiantes, a los docentes que se están en este importante evento. Esta actividad del Encuentro con el Autor es una iniciativa de la Universidad Industrial de Santander. Desde el año 2012 hemos venido realizando este evento a través de la Biblioteca Bicentenario Antonia Santos, y lo que buscamos es promover precisamente ese factor que es uno de los aspectos que hoy día han sido críticos especialmente para los jóvenes, y es la parte de la lectura y la escritura, ¿cierto? Entonces queremos con estos encuentros que hacemos tener la oportunidad de conocer de primera mano a estas personas que ya han tenido un recorrido en su trayectoria como escritores y que nos pueden pues dar diferentes orientaciones y recomendaciones precisamente para que motivemos a todas las personas a desarrollar ese hábito por la lectura y a generar y a fortalecer las competencias. Y especialmente nuestros estudiantes, ya que la lectura es uno de los aspectos fundamentales dentro del proceso de aprendizaje. Si nosotros no podemos leer de una manera apropiada, pues necesariamente no vamos a tener un proceso de aprendizaje apropiado. Y también, pues, fortalecer no solamente el aprendizaje, sino muchas competencias que se logran cuando nosotros tenemos un hábito de lectura. Entonces, de esta manera, desde la Universidad Industrial de Santander, queremos contribuir a esas políticas del Estado que buscan aumentar los índices de lectura en Colombia. Afortunadamente, nosotros somos un país que lee muy poco, y pues eso repercute en muchos aspectos, entre otras en las pruebas internacionales en las cuales nos presentamos, que pues no nos va tan bien, ¿cierto? Entonces, de esta manera buscamos que esos índices de lectura en el país pues mejoren. Y pues muchas gracias a nuestro escritor invitado por haber aceptado esta invitación que desde la universidad le hemos hecho. Les comentamos que él se encuentra en Ciudad de México, entonces digamos que ha sido un contacto y una disposición de Byron el querernos acompañar en la tarde de hoy. Entonces, muchas gracias, Byron. Hola, Y muy buenas bienvenido. tardes, Norberto, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para Alexandra, que fue el canal, la persona que me contactó principalmente, y Linney, pues, que hasta ahora la vengo a conocer, que es comunicadora social. Y bueno, aquí estoy presto a conversar con ustedes, a comentarles un poco sobre mi experiencia en este universo literario, que en realidad lo he iniciado desde muy niño. Entonces, espero que para ustedes pueda representar alguna experiencia muy significativa, ¿sí? Bueno, Byron, y antes de escuchar tu intervención, yo me voy a permitir leer brevemente parte de tu trabajo como escritor.
Byron Araujo Campos, escritor y periodista colombiano, comunicador social dedicado a la promoción de lectura y la escritura literaria, formó parte de la estrategia de promotores de lectura y escritura regional del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia. En el 2009 ganó el primer lugar del concurso departamental de cuento en el Cesar, Todos al pie de la letra. En 2015 fue finalista del Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo en México. En 2017 obtuvo el Premio Nacional e Internacional de Cuento Gabriel García Márquez en Aracataca, Magdalena, con la obra El Paredón. En el 2020 realizó la publicación en México de su libro Serpientes de Humo. Igualmente ha escrito obras como Extraños y Armados, La Cena y otros cuentos, Reminiscencias, Tana en busca de sonrisas. Como columnista y cronista ha trabajado en diversos medios nacionales como Las Dos Orillas, El Pilón, El País Vallenato, Panorama Cultural, Página 4, el portal Maguaré del Ministerio de Cultura y la revista Poeta en Buenos Aires, Argentina. Actualmente reside en la Ciudad de México. Invitamos entonces al escritor Byron Araujo Campo, quien el día de hoy estará con nosotros en este conversatorio titulado La escritura a partir de imágenes. Byron, bienvenido a la Universidad Industrial de Santander, bienvenido a la CDU Socorro y a la Biblioteca Bicentenario Antonia Santos. Muchas gracias, René, por la invitación y no, pues muy agradecido en realidad por esta invitación. Siempre he sido una persona que ha estado muy cercana a las bibliotecas públicas en Colombia, como bien lo decías ahí en la biografía, hice parte de la estrategia de promotores de lectura regional y pues allí estuve interviniendo algunas bibliotecas de la costa caribe colombiana. Entonces sí ha sido una experiencia muy, muy bonita. El hecho de trabajar con las comunidades, crear programas de lectura, fortalecer todos esos procesos con bibliotecarios, hacer esos enlaces. Entonces, de alguna manera eso también me ha permitido a mí, tanto en la lectura y la escritura, fortalecerme a lo largo de estos años. Muy bien, Byron. Usted es una persona que desde muy joven ha logrado, digamos, incursionar en este mundo de las letras, ¿cierto? Como escritor y como periodista. Cuéntenos un poco cuál ha sido su trayectoria precisamente en estos dos aspectos, ya que, digamos, usted a su corta edad ya ha tenido una trayectoria bastante significativa. Sí, o sea, desde los 13 años inicié a escribir. En ese entonces vivía en Manaure, Cesar, es el balcón turístico. Hace parte ya de la Serranía del Parijá, que es frontera con Venezuela. Allí me formé, tanto en mi primaria como en mi bachiller. Cuando estaba iniciando mi bachiller, tenía un primo, Miro Luis Campo. Miro Luis siempre ha sido un hombre muy, muy cercano a las letras, muy amante a los libros, sobre todo a los cuentos, ¿sí? Yo era un chico, por mi parte, muy, muy desordenado, indisciplinado, por lo menos en mi escuela no era muy aplicado. Y por lo menos Miro Luis cuando me veía en la casa me decía, negro, pero estaba leyendo, por ejemplo, un libro de Allan Poe, me decía, negro, léete este libro, o sea, no sé, dedícate a hacer algo, por lo menos productivo. Y yo no le prestaba atención. Hubo una vez que él se fue para el colegio, yo esa vez no asistí a clase y se me dio por tomar ese libro de Allan Poe y ahí empezó todo, con narraciones extraordinarias. Después de eso yo me encontré con uno de los borradores de él y le pregunté, mira, ¿tú escribiste esto? Y él me dijo, sí, para que tú escribas algo así tienen que pasar muchos años luz, fue la respuesta de él. Y yo creo que a raíz de eso, pues ahí inicié yo, primeramente escribiendo poesía, leía mucho a Rubén Darío, a Borges, ¿sí? A Raúl Gómez Hattin, que es un escritor de la costa, Pablo Neruda, el chileno. Ellos empezaron de alguna manera a moldearme desde la poesía. Recuerdo que en acto cívico siempre buscaba un espacio de participación, al menos para leer un poema, ¿sí?
Luego caí en la narrativa. La narrativa sí fue algo de lo cual me desprendí casi completamente de la poesía. No sé si a ustedes les sucede que, no sé, al momento de leer poesía o de leer narrativa, de alguna manera se sienten identificados con ello. Conmigo fue plenamente esa experiencia. Desde ahí empezó a surgir mi primer cuento, que fue El soplo de la muerte. Para sorpresa, ese cuento quedó en primer lugar en el premio departamental de cuento, en la categoría juvenil, ¿sí? Entonces, desde ahí en adelante, lo que fueron los profesores de español me fueron moldeando, ¿sí? Entonces, pues desde ahí partió esa experiencia. Además de eso, tengo un tío, Luis Alberto Campo. eh, en realidad, en ese entonces estaba muy metido en el tema de los libros, la lectura. Tenía mi propia biblioteca pequeña, pero era personal y él se me llevaba mucho los libros, ¿sí? Muchas veces tenía que irlos a recuperar a la casa de él. Eso sí, fue una persona muy, muy amante de la lectura, pero que al mismo tiempo me forjó, porque a él era a quien le enseñaba esos primeros borradores. Le decía, por ejemplo, cuando estaba por finalizar un cuento y ya no sabía qué hacer con ese personaje, yo siempre le consultaba a él, le enseñaba mis manuscritos, le decía, oye tío, pero ya yo no sé qué hacer con este personaje. Y él me respondía, hijo, pero invéntate algo, di que un momento a otro se sentó en su taburete, estaba lloviendo, se estaba fumando un cigarrillo y a la mañana siguiente no lo encontraron. Eran ideas así tan sueltas, tan García Márquez al mismo tiempo, pero que de alguna manera me permitió ir moldeando ese hilo conductor, esa secuencia que empezaba a tener desde la narrativa. Pues sí, Buenas Norberto. tardes, Byron. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, De Alexandra, verdad qué que, gusto. de verdad que es un gusto para nosotros y para la biblioteca y para la universidad que hubiese aceptado esta invitación. De verdad que muy contenta y Gracias, no. Créeme queremos que hacerle, hice señor. mi mayor esfuerzo porque me cuesta mucho, como te digo, como brindar talleres, conversatorios a través de estos medios digitales. Casi ya me he acostumbrado todo a que sea de manera presencial, pero bueno, aquí estoy echándole ánimos a esto. Sí, esa parte para todos ha sido un poco, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Bueno, Sí, Byron, nosotros queremos preguntarle, ¿qué tanto le ha aportado el ejercicio de escribir a su vida personal y laboral? bueno, como te digo, ese ejercicio de escritura me desembocó en la vida laboral, ¿sí? Hace algunos años conocí a la ministra de Cultura, exministra, Mariana Garcés Córdoba, que estuvo durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Y la conocí fue prácticamente a raíz de un discurso entre político y literario que di en alguna reunión que ella tuvo. Y desde entonces tratábamos, nos hicimos amigos y me vinculó con la Biblioteca Nacional de Colombia. Allí fue donde obtuve la experiencia como promotor de lectura. Me inicié en ese proceso, aún ni siquiera había terminado mi universidad. Entonces, sí, la escritura se convirtió en esa especie de base de formación, por lo menos para acercarme a muchos escritores, a mucha gente cercana a todo este universo literario, a las bibliotecas, a los coordinadores culturales. Creo que es una de las maneras que permite como abrir puertas, uno por sus propios medios, abrirse todo ese sendero, por lo menos de oportunidades, ¿sí? Que para mí la escritura ha tendido a ser una especie de vocación desde niño. Uno que más quisiera, uno vivir de sus propios libros y demás, pero no, a veces toca depender de muchas circunstancias y acomodarse por lo menos a a la realidad que nos pueda tocar en ese momento.
Sí, sí, tengan otra pregunta, Alexandra. Bueno, Byron, ¿qué es lo que realmente inspira a una persona a escribir? ¿Cómo surge ese deseo de escribir? Bueno, ustedes, bueno, la temática en realidad con la cual partimos para este conversatorio era la escritura a partir de la imagen. En realidad, para mí escribir no parte desde una inspiración, ¿sí? Difícilmente, o yo no sé si en algunas circunstancias, algunas personas que intentan escribir creen que, por ejemplo, evocando ese sentimiento, esa inspiración de que te surja al momento, puedes llegar a producir un texto. Bueno, no lo contradigo, pero tampoco estoy tan de acuerdo con ello. Por lo menos desde mi esencia, desde mi base, que ha sido la narrativa, siempre todo parto desde una imagen. Hay muchos recuerdos, hay imágenes. Con ello trato mucho de doblegar el lenguaje, de configurarlo, en el sentido de que hay situaciones, acciones a veces tan innecesarias en la cotidianidad, pero que en lo literario toman un valor que puede trascender, ¿sí? Eh, por ejemplo, desde el lado de la crónica, situaciones como un asesinato, ¿sí? Cómo uno puede recrear todo un escenario, cómo esa atmósfera, de alguna manera darle un sentido, un picante que al lector por lo menos lo pueda disfrutar, lo pueda degustar desde la lectura. Cómo ese hecho, esa imagen, esa idea, cómo podemos abrir ese sendero desde lo literario. Entonces, para mí creo que eso es algo muy importante más allá de la inspiración, es cómo maduramos una idea. Yo creo que a muchos de ustedes les pasa que tienen un recuerdo, tienen una imagen de algo de lo cual ustedes quieren materializarlo, ¿sí? Desde allí, para mí es como origino cada uno de mis textos. Me siento en la hoja en blanco, sea en la computadora o a mano, y desde allí me tiene que surgir algo, porque son muchas imágenes, son muchas cosas las cuales uno recopila y que tiene pendiente para escribir. La idea es que siempre se madure ese proceso, se condense esa imagen, y que cuando uno tenga tiempo, uno trate de pensar de cómo se puede iniciar la historia y cómo puedo finalizarla, ¿sí? Cómo puedo ir desenlazando todo ese nudo que, que pueda representar una narración, un cuento, ¿sí? Ok, muy bien. Bueno, seguimos con este evento, el encuentro con el autor. Quiero recordarle a las personas que se están conectando, que están participando, que nos pueden hacer las preguntas acá a través del chat. Al final estaremos dando respuestas a ellas. Entonces, de pronto, para que vayan a ir pensando qué pregunta van a formular. Bueno, seguimos. Queríamos preguntarle a Byron que nos cuente sobre su más reciente publicación, el libro Serpientes de Humo. ¿Qué podemos encontrar los lectores en este libro? Y no sé si desea de pronto compartirnos algún fragmento del mismo y también de pronto dónde podemos conseguir el libro. ¿Está en digital o hay que comprarlo a través de librería? No sé. Ah, sí, Serpientes de Humo, lo presenté a principios de este año. Era un proyecto que ya llevaba como unos 3 años. Es una recopilación de 26 cuentos. Algunos de ellos han sido ganadores en algunos de los concursos en los cuales he estado, sobre todo el de Aracataca, que fue el premio con el cuento El Paredón, ¿sí? Entonces allí pues traté de recopilarlos. Algunas historias son largas, otras cortas. Bueno, ¿y por qué Serpientes de Humo? Sí, sí, algo muy característico entre mis personajes es que hay mucho humo entre la atmósfera, sí, todos fuman, todos toman café, entonces, no sé, Sí. esa serpiente de humo entre los personajes que describo es muy característico, por lo menos con mi estilo, sí, que es
algo que he querido marcar, a diferencia de otros autores. Y bueno, que hace también parte de mi contexto, de mi cotidianidad en Colombia, en la costa Caribe, ¿sí? Entonces, eso me ha marcado mucho entre los aquí, bueno, aquí tengo el libro, precisamente, Serpientes de Humo. Actualmente se está vendiendo en México, todavía no ha llegado a Colombia, porque después de la presentación surgió todo este tema de la pandemia, y fue muy difícil por lo menos empezar a comercializarlo, pero yo aspiro que para el mes entrante ya se pueda conseguir en algunas librerías del país, ¿sí? Entonces, bueno, voy a leerles un fragmento del libro, algunos de mis cuentos cortos. Bueno, les voy a leer uno que se titula Café Triste. Café Triste. El ilustrador, en realidad, en este libro todos los cuentos están ilustrados. No sé si se alcanzan a percibirlo aquí. 26 cuentos están ilustrados por Jorge Estrada, que es un diseñador y fotógrafo que hace parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, aquí en México. ¿Sí? Él pues se ofreció a realizar este trabajo, y en realidad ha sido muy, muy significativo. Por lo menos se ha acoplado mucho con esa esencia que tiene cada uno de los cuentos. Entonces les leo Café Triste. Era una casa antigua, revestida con un tapiz de chocolate. La llamaban el Café Triste, aunque nadie sabía exactamente por qué. ¿Acaso la iluminación, la madera de los arcones, el vapor que se alzaba de las tazas de té, las rosas atesoradas sobre cuadros antiguos cuyos pétalos habían pasado a convertirse en fósiles de una vida que ya dio todo de sí? Tal vez la ondulación de las cortinas de terciopelo, el tic-tac de un viejo reloj colocado al fondo de un pasillo por el que se deslizaban las sombras del crepúsculo, las manchas de óxido que salpicaban sobre el espejo del fondo, como si las personas que se miraran allí dejaran los restos de su soledad. Quizás el olor a nostalgia que dejaba la lluvia cuando se marchaba, luego de azotar las ventanas, el vapor que acompañaba los cristales para que las manos pudieran dibujar figuras efímeras dirigidas a todos y a nadie. La forma en que ciertas noches la luna se ausentaba del pequeño cielo de la claraboya, quizás el desamparo de esa primera gota de agua que aterrizaba en el tejado a la par del relámpago que estallaba en la lejanía, los susurros que desprendían las siluetas de personas y objetos al rozar múltiples superficies mientras se alargaban en un intento por alcanzar la oscuridad que se arrimaba, las palabras confusas que trazaban las hojas del menú donde la tinta ya había palidecido por las secuelas del tiempo, las reproducciones de Alcia Costa, la música impregnada de una remota melancolía. Isabel servía siempre con una sonrisa, y era una sonrisa tan cordial, tan amable, tan dulcemente triste. Bueno, ese es uno de los cuentos cortos que hace parte y si se dan cuenta, pues por lo menos este cuento surge, sí, de hecho, de una imagen de una cafetería en la cual sus despachadoras, pues su mesera tenía un aire de mucha tristeza, pero le tocaba fingir ante sus clientes, pues no sé, a veces como por el hecho de no perder su empleo o de no crear ese ambiente triste, no transmitir ese ambiente triste a las demás personas, ¿sí? Quiero leerles otra historia breve que figura mucho sobre ese acto de escritura. En realidad aquí tanto soy el escritor, pero también me sumerjo dentro de la historia como personaje, ¿sí? Se titula Perro Grande. Aquí está la ilustración, que hace parte de Jorge Estrada. Arrojé una bocanada de humo y me dirigí a la máquina de escribir.
Busqué el relato que había redactado el día anterior hasta encontrarlo bajo el chorro de luz disparado por un reflector. Allí reposaba la sombra de otros borradores que asilaban la soledad del centro de la mesa. Recordé que no tenía título, así que intenté sumergirme en aquellas profundidades inalterables en las que habitan los personajes que concebí. No hubo pista alguna, más que un perro grande que casi me arranca de las páginas. Maldita la hora en que lo inventé, pensé en el momento en que emprendí la huida entre los callejones vacíos de un anochecer lluvioso de la página 3. Olía a tierra mojada, y el silencio era cortado por el rumor intermitente de los truenos y el chapoteo de las pisadas. No tuve tiempo de advertirme cuando éste se me lanzó como un depredador camuflado entre aquel mar de palabras, puntos y comas que se aglomeraban sobre la superficie, donde las tildes crujían como huesos viejos y los verbos de movimiento se detenían. Lo esquivé súbitamente saltando de un párrafo a otro, haciendo pausas en oraciones que se fijaban como semáforos en rojo, tropezando con importunadas comas, hasta desembocar en el punto final. Más allá, el paisaje era blanco, impreciso, solo 2 letras sueltas iban atadas de las manos y una mayúscula, como un poste de la electricidad, chisporreteaba sobre un camino de puntos suspensivos. Me sentí tranquilo, invencible, la historia puede continuar. Sí, bueno, les comparto estos dos cuentos breves. Yo creo que para el hecho de comercializar el libro en Colombia, yo les estaré notificando, pues, por lo menos cuando haya luz verde para que se pueda proceder con ello, ¿sí? Por lo menos en México ha tenido una acogida que para mí ha sido significativa. No es fácil publicar en otro país. Ese fue uno de mis proyectos, de mis iniciativas, y agradezco mucho pues que se haya dado la oportunidad con Editorial, y por lo menos que haya tenido esa acogida aquí en México. Byron, ¿cómo podemos generar la escritura a partir de imágenes? ¿Cómo podemos lograr eso? De verdad que llegar con una imagen a escribir. Cuéntanos un poquitito de eso. Creo que narrar siempre parte de una necesidad, ¿sí? Con relación a ello, siempre, por lo menos el escritor tiene que estar en ese bosquejo, no de ideas, sino de hechos que de alguna manera puedan representar, puedan materializarse en sus borradores, ¿sí? En mi caso, lo hago con la imagen. La imagen para mí es algo muy, muy significativo, en el sentido de que en mis cuentos, ahorita mismo también estoy trabajando una novela que se titula Consuelo, siempre están en relación con una imagen. Cada cuento parte desde una imagen, desde un hecho, ¿sí? Y ese hecho hay que materializarlo, pero ¿cómo tomamos esa imagen? A nosotros siempre se nos graban acciones, situaciones de nuestra cotidianidad que, no sé, nos sorprenden, aunque hay veces no tienden a ser tan significativas, pero que pueden cobrar un valor desde lo literario, desde la creación literaria. Entonces, pero es como, o sea, hay veces cuesta mucho definir eso en el tema de la imagen, pero la idea siempre es condensarla, madurarla, en el sentido de que llegue el punto en el que se pueda desembocar en la hoja en blanco, ¿sí? En ello, pues, sí, como te digo, parten desde muchas situaciones. Supongamos, como te dije en un principio, puede surgir desde un asesinato, puede ir incluso por ejemplo, en mi caso, desde niño, hay un cuento que quiero materializar y todavía tengo la imagen impregnada. Sé que todavía no es el momento de escribirla, pero siempre había la historia, por lo menos, de que había un vecino que tenía una novia y la novia era su escoba, ¿sí? Y bailaba con su novia que era la escoba. Entonces me queda esa imagen como que el vecino tenía una novia de madera, ¿sí? Entonces, por lo menos para un cuento infantil, ahí se va encajando toda una atmósfera, ¿sí?
oye, pero ¿cómo era esa novia de madera? ¿Sí? ¿Cómo él bailaba con esa novia de madera? ¿Sí? Entonces son imágenes que te quedan grabadas o imaginadas, pero que con el tiempo pueden materializarse a raíz de un cuento, en un texto, ¿sí? Entonces, no sé, yo les recomiendo mucho que más allá de del significado de inspiración, se condensen su escritura a partir de las imágenes, ¿sí? Logren grabar escenarios que para ustedes en algunas circunstancias puedan ser significativos en su vida y que crean que las pueden materializar desde lo escrito, ¿sí? Especialmente desde lo narrativo. Sí, precisamente ese trabajo de poder plasmar o llevar la imagen al texto, Sí. no solamente es para al momento de crear, sino también al momento de leer, ¿no? Uh-huh. Porque lo bonito es que cuando uno está leyendo el texto, también como que llegue esa imagen que el escritor quiso plasmar, como que se recree también en nuestra mente, ¿no? Sí. Eh, entonces, precisamente ahí está como la esencia del escritor en lograr esa imaginación, ¿cierto? Lograr transponer esa imaginación. Uh-huh. Bueno, Byron, también queríamos preguntarle eh, cómo, digamos, a partir de qué hacemos el proceso de escritura, ¿cierto? Eh, tenemos entendido precisamente que escribir no es fácil, ¿cierto? No. Pero ese proceso de escritura necesariamente debe partir de un proceso de lectura, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo deseo escribir, pues necesariamente tengo que, y una vez que yo tenga como ese conocimiento, ese panorama, pues ya puedo empezar a plasmar ese en un texto. Entonces, ¿cómo es ese proceso, Byron? ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista como escritor y como periodista? La escritura, en la escritura, la lectura es fundamental, ¿sí? Nunca se puede echar atrás el hecho de tomar, de tener referentes, autores, para, no sé si se puedan convertir como modelo a seguir, eh, pero en mi caso hubieron autores que me moldearon a través de sus textos, como lo mencioné en un principio, Allan Poe, el mismo García Márquez, sí, esa cultura costeña como tal, ese realismo mágico que de alguna manera también representa toda Colombia, nos lleva también a la escritura, ¿sí? O sea, lograr esa elocuencia, dentro de un texto, eh, partiendo desde una lectura, sobre todo cuando uno parte de una lectura, uno siempre tiene esa necesidad de escribir, ¿sí? De desembocar, por lo menos ideas, hechos, materializarlos. Entonces, no sé, yo creo que el hecho los invito mucho a que tengan, sobre todo los jóvenes, mucha cercanía con los libros, con las bibliotecas. Hay que frecuentar mucho esos espacios, ¿sí? Esto de escribir hay veces, como decía Gabo, requiere de mucha maquinaria, de clavos y tornillos. No se escribe de la noche a la mañana, no puede surgir un texto. Si escribimos algo, hay que dejarlo reposar, hay que retomarlo con el tiempo, hay que pulir, hay que mejorar los hechos, ¿sí? Hasta que uno realmente nunca como autor nunca se siente satisfecho de lo que escribe, ¿sí? Entonces, hay que buscar la manera, dedicarle tiempo. Esto es un trabajo arduo, pero que puede ser llamativo para otras personas, nos puede abrir puertas, espacio, y desde el lado del arte el arte mueve fronteras. Entonces, sí es esencial ir atados a la lectura. Ok, muy bien. Precisamente ese proceso de escritura, como mencionábamos, pues no es sencillo. Y quisiéramos también conocer como cuáles son los momentos en los que se escribe. De pronto hay un momento especial de inspiración, no sé, hay alguna situación que le dice o que lo motiva a decir,
voy a coger el lápiz y voy a escribir, ¿cierto? ¿O cómo es ese proceso? ¿Cómo nace, digamos, esa necesidad del deseo de querer escribir? Mira que siempre, por lo menos conmigo, llevo una libreta. En la cotidianidad, por lo menos, me quedan grabadas muchas imágenes. Hay otras que las grabo y con el tiempo se me fuman, pero trato de escribirlas, ¿sí? Más que todo como hechos, tendiéndolo a frases, siendo un poco elocuentes como narrativas, ¿sí? Pero que con el tiempo las retomo y las maduro más y es allí donde surgen cuentos cortos, hay otros que se me extienden mucho más. La novela, por ejemplo, esa que llevo, Consuelo, es una historia un estilo policíaco, ¿sí? Pero que llevo ya llevo alrededor de 4 años en ello, la he ido madurando, borrando, quitando. Siempre hay elementos, hay situaciones de la realidad que me sirven para ir respaldando ese escrito, para irlo complementando poco a poco, ¿sí? Y de alguna manera también le voy dando forma a ello, ¿sí? Bueno, Byron, acá nos tienen el chat inundado. Sí, de hecho estaba viendo que hay varias preguntas. Sí, entonces esto, por ejemplo, los estudiantes están preguntando, ¿cómo usted transmite hacia los lectores el sentimiento con el que escribe sus cuentos? ¿Hay algún truco? Para mí siempre, no sé, creo que hay algo muy fundamental allí, es la poesía. Hay que darle belleza al lenguaje, hay que darle un estilo, hay que marcar la diferencia con la que tienen otros textos, ¿sí? Y el hecho de que uno siempre no, yo creo que nunca se tiene que buscar el hecho de impactar al lector, sino de asombrarnos nosotros mismos de aquello que estamos escribiendo, ¿sí? Si logra asombrarnos a nosotros como autores, muy seguramente también lo vamos a lograr con el lector, ¿sí? Entonces, lo importante es que escribamos y que eso que se escribe a nosotros nos llegue a impresionar, ¿sí? Eso va a dar hincapié para que al lector también pueda, por lo menos, podamos llegar a transmitir esos mismos sentimientos. Bueno, Byron, esta es una pregunta de otro estudiante que se llama Aldair Guillén y él dice, ¿te identificas con alguno de tus personajes o alguno de ellos está inspirado en ti? Créeme que en la atmósfera, por lo menos de mis cuentos, es muy fácil encontrar la palabra soledad. Es y frecuenta mucho, por lo menos en la atmósfera de mis cuentos, entre los personajes. En mi caso, yo no soy una persona fumadora, no tomo mucho café ni demás, pero no sé, o sea, es algo que hace parte de mi contexto y que me queda tan grabado que eso es muy frecuente encontrarlo entre mis personajes. Y aunque yo no haga eso, me siento identificado con esas acciones, ¿sí? Por lo menos dentro de mis personajes. Y eso para mí tiene mucho valor porque créeme que a diferencia de otros cuentos, me marca una gran diferencia eh, con otros autores. Y para mí eso, no sé, tiene mucho valor el hecho de que cada uno de mis personajes marque esa característica de fumar dentro de las acciones de mis cuentos. Bueno, esta pregunta es interesante y pues en este momento en el que estamos, dice, de Camilo Sandoval Acevedo, ¿tus libros se pueden encontrar en alguna biblioteca virtual? Ahorita mismo no lo hemos puesto todavía en alguna biblioteca virtual por el hecho de que todavía se están por lo menos
cotejando algunas cosas con relación a los derechos para poder comercializar en Colombia y en otros países. Por ahora se está moviendo físicamente en México, pero como te comenté, yo aspiro que ya para el mes entrante, tanto pueda entrar a Colombia como físicamente, como digital, pueda estar en alguna plataforma, ¿sí? Sí. Precisamente relacionado con este tema de la era digital, Sí, teníamos una pregunta y es en el sentido de que precisamente los medios o los métodos de la lectura y la escritura han venido evolucionando. Y en este momento histórico, pues estamos pasando de la era analógica a lo digital. ujú. Estamos dejando a un lado el lápiz y el papel y estamos reemplazando por el computador, por el celular. Entonces la pregunta es si usted cree que este cambio es positivo para el proceso de escritura o considera que es mejor seguir haciéndolo de la manera tradicional con lápiz y papel. Bueno, la historia de la humanidad siempre ha estado sometida a cambios y para ellos hay que adaptarnos, ¿sí? Por lo menos en mi caso me ha tocado vivir esos dos escenarios, tanto de la escritura a papel como entrar también en lo digital. Quizás no me cuesta tanto ya el hecho, por ejemplo, de escribir en computadora, eh, de hacer todo ese proceso desde lo digital, pero sí hay que adaptarnos. Para mí por lo menos no entorpece es una lástima, sí, por el hecho de que el libro ya queda a ser un poco olvidado, no tan tocado como era años atrás, pero bueno, esto es un proceso de cambio, hay que adaptarnos, al igual que las bibliotecas ya han pasado de física también a convertirse a digital, y sí, a estos escenarios. No le asienta mal a la literatura, ni mucho menos a la escritura, simplemente cambia de escenario y a las personas que les quiera despertar este gusto, tarde que temprano va a llegar a ellos, ¿sí? Sea a través desde lo físico o lo digital. Bueno, Byron, vemos que hoy en día se lee, sobre todo en redes sociales, pero se ha dejado a un lado la lectura de artículos, de ensayos, de textos académicos o literarios, como novelas, los cuentos, la poesía, bueno, el teatro, entre otros. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para motivar a leer y a desarrollar el hábito de la lectura? Bueno, yo les recomiendo que se acerquen mucho a las bibliotecas, ¿sí? Hay que explorar también plataformas digitales que ofrecen. Yo creo que hay algo muy interesante y es el hecho de despertar. Todos tenemos un gusto en la lectura, un gusto por algún tema. ¿Por qué no entrar a profundizar en ese gusto a través de la lectura? ¿Por qué no explorar más sobre esos temas, pero disfrutando de una buena lectura? Desde allí se puede despertar un lector, ¿sí? Hay temas muy esenciales, como lo reitero, en cada uno de ustedes tiene que haber un tema, un interés desde los libros. eh, Puede ser desde cualquier área, desde cualquier género, eh, pero que puede llegar a apasionarnos a raíz nos puede desembocar mucho tanto en la lectura como en la escritura, ¿sí? Bueno, por acá Juan José Alvarado tiene una pregunta bastante interesante y es, ¿has cambiado algún final después de escribirlo? Oye, sí, varios. Me ha pasado con los cuentos, en especial, sí, hay finales con los cuales no estoy como que muy de acuerdo, no, como te digo, en un texto literario lo que primero tiene que simpatizarnos es a nosotros como autores. Si a nosotros no nos trama ese final que tiene la historia, bueno, hay que cambiarla, hay que mejorarla, hay que dejar reposar los borradores y con el tiempo podemos ir pensando en ello, que el hecho de que el día que ya se quiera desempolvar ya tenemos la situación concreta con la cual se puede finalizar perfectamente, ¿sí? Y el final del cuento, un final de un cuento siempre tiene que impresionar, hay que matar la impresión del lector, la impresión de nosotros mismos en ese solo tajonazo.
yo creo que más que iniciar un cuento, cuesta más finalizarlo, porque es donde se condensa como tal toda la historia, ¿sí? Bueno, Dayana González Reyes pregunta, ¿cómo sabes si un escrito o una idea ya plasmada puede llegar a tener potencial? Cuando nos impresiona a nosotros mismos, cuando se inicia desde allí, pero quizás incluso a nosotros nos genere muchas dudas como autores, pero el hecho de potencializarla, eso requiere de tiempo, hay que pulirla, y es como la madera, ¿no? Hay que, cuando queremos moldear algo, cuando queremos perfeccionarlo, hay que buscar el punto hasta que por lo menos pueda llegar a impresionar a los lectores, ¿no? En el caso de lo literario. Bueno, Paula Balbuena Salinas pregunta, ¿consideras que la constancia en los escritores es importante para su proceso profesional? Sí, en esto hay que ser muy, muy constante, ¿no? Como decía Gabo García Márquez, cuando estaba distante por lo menos de sus manuscritos de la literatura, él mantenía el brazo caliente, era con el periodismo. Entonces, tanto estaba como en las crónicas o en redacciones, eso le permitía a él tener el brazo caliente con relación con relación a la escritura. Entonces, en esto sí hay que ser muy constante, hay que dedicarle tiempo, ¿sí? No, no hay que escribir y olvidar aquello que se escribió, ¿no? Con el tiempo, a pesar de que se deje ese lapso, hay que retomar, hay que madurar imágenes, ideas, para que por lo menos podamos complementar muy bien esos borradores, ¿sí? Paola Romero pregunta, si no te hubieras vuelto escritor, ¿qué hubieras escogido ser? Oye, sí, ese debe ser una pregunta que desde niño siempre tuve el sueño, era de ser acordeonero, ¿sí? Nunca, de hecho, ni siquiera aprendí yo a tocar acordeón. Era algo que siempre, lo menos la música vallenata ha estado muy ligada con la literatura, con mis textos, porque, no sé, me impresiona tanto en el sentido de que son crónicas cantadas. El vallenato son composiciones que son crónicas cantadas, son historias, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con el escenario literario, ¿sí? Y bueno, esa fue como que me quedé con esa ilusión, caí luego de eso quise ser compositor, pero ya me iba como que encaminando a la parte esencial que era tanto la lectura y la escritura y formarme en esto, que es como formarme como escritor, sí. Juan Josué Alvarado pregunta, ¿cuáles son tus géneros favoritos? ¿Podrías compartir con nosotros alguna anécdota relacionada con la época en la que escribiste tu primera novela? No, mi género favorito siempre es en lo literario, lo narrativo, el cuento. En el caso de la novela, en lo policíaco, más que todo es en lo cual he venido desenvolviendo la historia, ¿sí? No les quisiera adelantar mucho sobre la novela de Consuelo porque, no sé, siento que va a perder un poquito de su. No sé si es como entrar un poquito en la intimidad, por lo menos de ese texto que vengo trabajando actualmente, que todavía requiere pulirlo, pero yo creo que más que partir de la primera novela, partiría desde mi primer cuento, ¿sí? El cual se tituló El soplo de la muerte. De hecho, me gustaría compartírselo a él. Anteriormente me gustaba mucho, yo creo que ese cuento, El soplo de la muerte, partió de la influencia que tuvo Alan Poe conmigo, con narraciones extraordinarias, escribir cosas como relacionadas con el terror, ¿sí? Y por eso mismo, pues, ahí ya con el título, El soplo de la muerte, ya se van a imaginar. Ese fue mi primer cuento y ese primer cuento hace parte también de esta recopilación.
También nos preguntan que cuál fue su obra más significativa y por qué lo es. Ya te comento. El soplo de la muerte, aquí está la ilustración, si la alcanzan a ver. Este fue el premio departamental de cuentos cortos en el Cesar, fue por ahí como en el año 2009. Inicia así: era otra noche en que el eco endemoniado de su razón lo obligaba a hacer cosas que él no toleraba. Vivía un conflicto interno muy fuerte, se le notaba con un simple vistazo. Estaba al borde de la locura y ya lo había comprendido, mientras que él seguía caminando, no tan plácido, por las calles casi vacías, por las calles casi vacías e iluminadas tenuemente, de una luz amarilla obtuvo una revelación devastadora. Su conflicto interno se calmó, la cara parecía iluminarle, se desentendió del mundo. Ahora sus pasos serían claros y seguros, aunque cortos. Cuando la medianoche estaba a punto de caer, una ráfaga fría, corta y certera del viento lo buscó por toda la ciudad hasta que fue encontrado. La vida se le marchó en un instante. Fue a razón de milésimas de segundos. En el momento preciso, antes de que sus ojos se cerraran, lo vio de nuevo. Sí, era aquel sujeto que horas antes le había cambiado la vida con una revelación, pero ahora lo vio mirándolo justo a los ojos y carcajeándose. Además traía una vela en las manos, la cual apagó de un soplo, el mismo soplo con el cual él murió. ¿Sí? Entonces, sí, era lo que te decía. El terror, por lo menos en esos primeros años, siempre estuvo muy presente, y a raíz de eso, pues muchos cuentos llevan esa temática, esa tendencia al terror. Bueno, nos dice Debía repetir. cuál fue su obra más significativa y por qué lo es, Byron. ¿Tiene alguna en particular que siempre sea como que esto fue lo que me marcó y esto fue lo que siempre muestro? No sé, algo que sea tan significativo, ¿alguna obra? En mi caso, yo creo que es el cuento El Paredón, con el cual obtuvo el premio nacional de cuento García Márquez, porque me costó muchísimo trabajo ese cuento trabajarlo. O sea, el cuento tiene alrededor de 4 cuartillas, pero esas 4 cuartillas las estuve trabajando como en un año. O sea, ya te imaginas dedicándole diario casi 1 hora. El hecho de perfeccionar tanto un cuento me llevó a ese punto de estarlo trabajando casi diario, de meterme tan profundo en ello, de vivir, de sentir los personajes. Sí. Byron, ese cuento, El Paredón, una pregunta, pues, Sí. ¿ese cuento tiene algo o bastante de la realidad? Sí, tiene mucho que ver, ante todo, pues, partiendo desde su título, sí. El hecho de que cómo fusilaban anteriormente a las personas por cometer, sí, algún acto que iba en contra de la justicia, sí. Aunque en muchos casos, como en el hilo conductor de ese cuento, a quien llevaron a ese fusilamiento fue a una persona inocente. Entonces, es como recrear todo ese escenario partiendo desde allí, sí. Y como Bueno, nunca se pudo impedir el hecho de que él muriera, a pesar de que algunas personas abogaran por él. Tiene mucha relación con ello, también es como me suena mucho como El sueño del Celta de Mario Vargas Llosa. Creo que ese libro me inspiró a escribir el Paredón, sí. Bueno, Laura Aldana pregunta, ¿planificas las historias al detalle antes de escribirlas y publicarlas o las dejas surgir sobre la marcha? Las dejo surgir sobre la marcha. Tengo la imagen de escribir sobre algo, lo inicio, puede que un día pause, lo adelante 2, 3 párrafos, pero me quedo con la imagen todavía de cómo lo puedo continuar. Es así cuando lo retomo y
pero nunca llego a la conclusión de publicarlo como después de eso, ¿no? Eso se guarda, luego se retoma, se pule, y no, siempre hay que buscar el momento por lo menos para dar a conocer ese escrito. Hay que tener algún asesor por lo menos literario o alguna persona que tenga mucho gusto por la lectura para que por lo menos nos pueda dar un comentario o una opinión de aquello que está leyendo, que escribimos. Bueno, Andrés Balaguer participó y pues también nos hacía una pregunta que ya se respondió, que cuál es su libro preferido. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es su autor favorito? Mi autor favorito es Mario Vargas Llosa, sí. De ahí se desprenden otros autores como García Márquez, Juan Rulfo, muy dado a todo ese boom latinoamericano de la literatura. Ahí es donde por lo menos me he sentido ese gusto, esa simpatía por los libros. En realidad, esos autores siento yo que me llevaron a escribir, sí. Michelle Ospina Serrano dice, ¿tiene alguna manía a la hora de escribir o leer? Manía como tal. Pues no sé si cómo es el cafecito de serpientes de humo. Es el hecho de que escribo en las madrugadas, más que todo, tipo 4 o 5 de la mañana. Siento que la mente está despejada, que me duermo pensando en la historia y me despierto con la historia en mi mente, pero ya un poco más madura y lista para ser escrita. Eso es. María Sofía García González pregunta, ¿te encasillas en algún género o movimiento específico o consideras que alguno de estos ha marcado el estilo de tu escritura? Sí, como lo mencioné ahorita, este movimiento, el boom latinoamericano de la literatura, todos esos autores que condensan allí, están, no sé, profundamente marcados en mi estilo. Es muy difícil actualmente que un autor como tal tenga tan marcado un estilo propio. Se puede hacer muchísimo esfuerzo, pero como te digo, un libro lleva a escribir otro libro, ¿sí? Todo eso se va desencadenando desde allí, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de nuestro autor colombiano, de García Márquez, hay mucha relación con este autor asiático, con japonés, Yasunari Kawabata, ¿sí? Hay un libro que se llama de Yasunari Kawabata, la Casa de las Bellas Durmientes, y en García Márquez hay hay un cuento que se titula El avión de la Bella Durmiente. Memoria de mis putas tristes también tiene mucha relación con ese libro de Kawabata. Entonces, como te digo, un libro está llevando a otro a surgir, sí. Bueno, Byron, hay una pregunta también interesante que surgió acá en este momento y dice Paola Romero, ¿en algún momento su familia se interpuso en su deseo de ser escritor? No, al contrario, siempre me han motivado, me han apoyado. Mi mamá es una de las personas que las veces, por lo menos que me comunico con ella estando aquí en México, siempre me dice, hijo, y sigues escribiendo, sigues haciendo esto, no te vayas a desligar de eso, mira que es lo tuyo. Entonces, para mí sí es un aliciente, es una persona que me motiva mucho. Yo creo que hacer arte no debe ser impedimento para nadie. Nadie se debe interponer en eso, ¿sí? Ok. Bueno, entonces queremos invitar a las personas que nos han acompañado en este evento a que nos colaboren con una encuesta. Ahí en el chat hemos colocado el link para que nos califiquen y nos aporten acerca de este evento. Bueno, Byron, y ya como para finalizar, nos gustaría como conocer cómo ha influido ese entorno, digamos, de su cultura, de su región donde nació, que es el Cesar, ese ambiente costeño. ¿Cómo ha influido esa parte en su trayectoria como escritor? Eso, digamos, marca, digamos, genera cierta tendencia o no influye esa situación de esa cultura y ese entorno en el cual uno de pronto crece. Sí, o sea, me marcó muchísimo.
lo menos nací en mi pueblo es Manaure, Cesar, y como te digo, el contexto, las costumbres, eh, yo creo que les voy a compartir un fragmento que, en el cual describo a mi municipio. Es un cuento corto. ¿Estamos bien de tiempo o no hay inconvenientes? Pues no, igual sí podemos leerlo, claro. Sí, es Sí, algo claro. corto. Pero me marca mucho la infancia, ese entorno. Por un momento apoyó los dedos en la humedad del cristal y se imaginó a sí mismo corriendo entre las calles, echando a navegar sus barcos de papel sobre los charcos, jugando fútbol bajo la lluvia. Se imaginó siendo el niño que fue, ese que emprendía en la huida perseguido por abejas que alborotaba segundos antes para luego lanzarse al río de Manaure y evitar que le punzaran la espalda. Rememoró la vieja casa de sus padres, en cuyo patio sombreaba un enorme árbol de mamón, rociado por las lágrimas inagotables de Esther Felisola, las peleas de gallo de Mirocampo y si fue intacta por el tuerto, un gallo casi invencible que había sobrevivido a varias peleas y que era pretendido por quienes auguraban su inmortalidad, las mulas cargadas de café que bajaban de las fincas del Tronador y Andaluz, que atravesaban una extensa hondonada de la serranía del Parijá, abriendo trocha, quebrando la espesa hojarasca de los aguacatales y cacoteras de sabanas de León, hasta avistar su destino en la cadena de luces parpadeantes que revestían el poblado al anochecer, las interminables parrandas de su tío Beto, el licenciado, desenfrenado en su vehículo Honda, el cual llamaba el Pichirilo, recorriendo las calles rectas de Manaure, a medida que escuchaba vallenatos de los hermanos Zuleta y piropeaba a las señoras greñudas a su paso, las negras palenqueras que con sus poncheras de dulces sobre sus turbantes de colores, sus cabezas, centellando sonrisas y gritando alegrías, enyucados caballitos, al viejo Gustavo Zuleta, como la figura de un tipo chaparro con la mochila aruaca terciada y sombrero vuelteado, recordó la noche tenebrosa en que iba una mujer de casa en casa vestida de negro como alma en pena, deteniéndose en las ventanas, en silencio y sin parpadear, revelando el miedo de quienes alcanzaban a percibir su sombra a la media luz de las lámparas de petróleo que pendían en los vanos de las puertas, las calles destapadas donde los perros chillaban y corrían perturbados ante la presencia súbita de Chicheloco, el hombre flaco y descamisado que desafiaba la gravedad arrojando piedras, maldiciendo en voz alta las desdichas de su ayer, o en momentos de serenidad, interpretando canciones de José Alfredo Jiménez y Pedro Infante, vaciando sus penas mientras vagaban en los billares del Cuba, Balalo y el Pingo, mendigando una cerveza, un trago corto de whisky o un vaso de chirrinchi, la negra de Viloria siempre bajo la fronda de los árboles de maíz tostado, pensativa, presagiando los tiempos como si intentara encontrarle el alma al verano, la soledad de Virgilio en su disputa contra el olvido de las cosas, reclinado sobre un asiento de madera, perdiendo la vista en las montañas como si fuera un mar verde en el que buceaban sus nostalgias, el continuo olor a guayaba que dispersaban a través del viento de los sabanales hasta enredarse entre el follaje de las almendras y la aglomeración de los mangos biches de marzo. Bueno, ahí, como te digo, o sea, ahí hay una descripción de mi municipio, de mis vecinos, de mis amigos, de mis abuelos, de mi familia. Todo eso lo quise condensar en un cuento, ¿sí? Estando aquí en México fue donde logré escribirlo. El cuento se titula José. Eh, es un familiar que ya falleció, pero quise como meterme dentro de sus memorias y describir todo ese contexto, ¿sí? Como lo mencionaba ahí, las negras palenqueras que llegan a vender dulces a la costa, ahí a los pueblos. Entonces, no sé, esa cotidianidad, los gallos, el café, el olor a guayaba, las almendras, ¿sí? Esa cultura de jugar dominó, de billar, que fuman, todo eso me ha quedado grabado, todo eso es una imagen para mí representa y que es muy característico también en la mayoría de mis cuentos, entre los personajes. Bueno, Byron, acá nos escriben otra pregunta y nos dicen, ¿qué referentes o qué situaciones le inspiran a la hora de escribir? Las personas están tal vez muy inquietas en saber cómo podemos empezar a escribir. ¿Qué situaciones?
Sí, hay muchos, como te digo, por lo menos desde la parte de la costa Caribe, esa jocosidad de las personas, ese sentido costumbristas, ese vendedor sonriente de patilla, de chicharrón, esas cosas, esos elementos, esas imágenes que de alguna manera me quedan grabadas, hay que darle sentido, hay que recrearlas en las historias, ¿sí? Nosotros como autores podemos agregarles esos daticos de imaginación, pero la idea es recrear, darle un sentido, darle un gusto, que tanto lo podamos disfrutar nosotros como autores, también como los lectores a los cuales va a llegar esas historias. Yo creo que incluso desde las cosas más insignificantes que pueda haber en nuestro alrededor, de ello puede surgir un texto literario. De eso sí, ténganlo muy presente y nunca se desliguen de la lectura. Acérquense a las bibliotecas, lean tanto en digital como en físico, acudan a conversatorios, a talleres de escritura. Todo eso nos va a servir mucho para forjarnos, por lo menos quienes quieran llevar este gusto, quienes quieran crear este hábito de la lectura y la escritura, pueden empezar desde allí. Okay. Bueno, Byron, pues muchas gracias por este espacio que hemos tenido en la tarde de hoy, de este conversatorio, donde hemos podido pues conocer su trabajo como escritor y como periodista. Agradecerle también a la gente que nos acompañó a través de Zoom. Y pues bueno, no queda más que agradecer esa satisfacción de poderlo tener acá en nuestro escenario de encuentro con el autor. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Norberto, a Alexandra, a Linney, ustedes por la intervención y por tenerme muy presente para hacerme partícipe de esto. Te cuento que desde que presenté mi libro, me han contactado, por lo menos algunas escuelas, bibliotecas, una que otra universidad, pero como te digo, me cuesta mucho el hecho de estar así frente a una pantalla y hablar. Pero bueno, aquí estamos haciendo el esfuerzo. Desde que presenté mi libro, yo creo que ha sido como que mi intervención desde otro ámbito, y bueno, me siento a gusto con ello. Ojalá pues también pueda tener el tiempo y el espacio para poder participar también en otros ambientes, en otros escenarios que me puedan invitar. Así que les agradezco mucho, Alexandra, sí, a ti, Norberto. Okay. Byron, a ti muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, tus libros, tu conocimiento, todos estos escritos, pues llenos de magia también a través de esas ilustraciones y a través de esas imágenes que tú nos cuentas y que expones también en estos libros. A todos los participantes en esta actividad de encuentro con el autor, muchísimas gracias también por estar con nosotros, por esas preguntas que sugirieron a través del chat y que pues el escritor invitado gustosamente nos contestó. Los esperamos en una próxima oportunidad, en otra de las actividades que hace la Biblioteca Bicentenario Antonia Santos, que normalmente todas las semanas nos está invitando a alguna de las actividades artísticas y culturales también que organiza la Biblioteca Bicentenario Antonia Santos de la sede de Huisocorro, y pues próximamente también tendremos un invitado más en cada una de las actividades organizadas. Byron, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Esperamos no sé, cuando la pandemia nos regrese a nuestra biblioteca y tenerte también compartiendo esta información. A todos muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Linney. Hasta pronto.